porque nos perseguían, porque éramos perseguidos, porque era prácticamente pecado ser joven. No teníamos libertad, no podíamos salir, teníamos que vivir prácticamente montañados, porque se le exigía a los pobladores de Nueva Guinea venir obligatoriamente a cuidar el cuartel aquí a Pavón. En ese tiempo había un rol por la colonia, el juez de Mesta o el juez de Cañada, entonces te mandaban a traer ahí vivo o muerto. Entonces se optó, la opción de muchos jóvenes fue engrosar la fila de esa columna, la fila del Frente Sandinista, porque era una necesidad de los compañeros que integraban esa columna. Entonces les decía, el 13 de marzo se organiza la columna, entra a la montaña y viene al mando del compañero Iván Montenegro, de Óscar Benavides y de Domingo García Barberena. Eran los tres compañeros que venían al mando de esa columna, ¿verdad? Pero la guardia no se cruzó de brazos, metió todos los recursos como se había planificado, metió todos los recursos terrestres y aéreos para tratar de aniquilar completamente la columna, y prácticamente lo lograron. Nos desintegraron la columna, pero se trajo mucha guardia para esta zona y se logró avanzar. Se logró avanzar y reorganizar las otras columnas y seguir golpeando fuerte a la dictadura. Entonces, el objetivo de la columna en sí era distraer esa fuerza que estaba concentrada en los otros frentes de guerra. En ese momento ya en el frente oriental, que era lo que Chontal, el Rama, Coyapa, ya estaban aceleradamente, un campamento que había en Majálenes, aquí por el río Las Iguanas, esa comarca que queda por ahí había un campamento de entrenamiento de chavalos, ¿verdad? Entonces todos los chavalos que eran resistentes pues a la guardia, se les orientaba, pues la gente que trabajaba de manera clandestina se le orientaba a dirigirse a ese lugar. Porque para hablar de la columna Jacinto Hernández también tenemos que hablar de la historia del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que como todos sabemos se funda en el año 1961, y para llegar a la gesta heroica de mayo del 79, en el caso de la columna, porque el triunfo de nosotros en julio del 79, transcurrieron 18 años de lucha revolucionaria, de lucha del movimiento militar del Frente Sandinista, porque en aquel entonces era un movimiento revolucionario nacido en 1961 y desarrollado en el fragor del combate, en el fragor de la lucha, y pasa por diferentes etapas esta lucha del Frente Sandinista, donde hubieron derrotas, pero no fracaso, y aún con esas derrotas el Frente continuó su lucha. Cayeron sus principales fundadores, miembros de la dirección nacional de aquel entonces, y aún así siguió el Frente Sandinista de Liberación Nacional su gesta combativa, su gesta heroica. Y llegamos al rompimiento de la acumulación de fuerzas en silencio que se da con la toma de la casa de Chema Castillo Juan, José María Juan, en 1974, un 27 de diciembre. Ahí se rompe la etapa de acumulación de fuerza en silencio y comienza una nueva etapa de lucha del Frente Sandinista, que posteriormente vendría a dar el fraccionamiento en tres focos guerrilleros: los terceristas, la GPP y los proletarios. Y es así que continúa la lucha del Frente Sandinista de Liberación Nacional en la montaña, en el campo y en la ciudad, continuando con las organizaciones, porque recordemos
que la dictadura somocista, financiada, ayudada y dirigida por el gobierno norteamericano, era mantenida con la inteligencia de la CIA. La Central de Inteligencia Americana era la que le daba el gran respaldo de labor de inteligencia militar. Y es así que en el año 74, después del asalto de la casa de Chema Castillo, se dividen estas acciones y el norte de Nicaragua pasa a ser dirigido por Henry Ruiz como jefe de todo el territorio norte. Carlos Agüero, el jefe militar de esa zona, en la montaña. También está Jacinto Hernández, que es el jefe militar del campo, junto con el comandante Víctor Tirado López. Y en septiembre de 1975, en el norte, en Cuscahuá, realizan una acción militar contra una patrulla, el comando al cual pertenece Jacinto Hernández, y logran el objetivo de aniquilar a los guardias. Pero antes de cerciorarse de que ya está toda la guardia aniquilada, Jacinto Hernández va a recuperar las armas y, agarrando una ametralladora M50, un guardia que no estaba muerto, estaba mal herido, le dispara y lo mata. Así es que cae el jefe militar del campo, Jacinto Hernández, en septiembre de 1975. Y primera vez, fíjate que se está retomando, pues. Y considero que es importante, mayormente en este momento que estamos viviendo, en esta coyuntura, para irle dando a conocer la historia a los jóvenes, ¿verdad?, que no vivieron esos momentos y que desconocen, ¿verdad?, desconocen ese sacrificio. Entonces, es importantísimo por esa razón. Bueno, el objetivo fundamental o lo que se logró fue dispersar a la guardia somocista, quitarle presión a las otras columnas para que pudieran avanzar y poder concretar el triunfo del 19 de julio, porque como aquí metieron muchos recursos, la guardia metió muchos recursos para neutralizar la columna, entonces debilitaron los otros frentes y ahí logramos avanzar en los otros frentes para definitivamente lograr el triunfo el 19. Jacinto Hernández es un compañero que prácticamente, o sea, fue uno de los dirigentes, de los primeros dirigentes del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Un cuadro valiosísimo, un cuadro importantísimo para esta revolución. Sí, lo mataron, cayó en combate. ¿Eso lleva ese nombre, el hospital? Por esa razón, en honor a Jacinto Hernández, por eso lleva ese nombre el hospital Jacinto Hernández, sí, exactamente. Sí. Es un día especial porque recordamos a nuestros héroes y mártires que ofrendaron sus vidas para garantizar que hoy nosotros estemos en otra situación política, económica, social, porque en aquel entonces se luchaba contra la dictadura militar somocista, que era una dictadura oprobiosa, una dictadura que verdaderamente estaba en contra de los intereses de la mayoría del pueblo. Y por eso había que luchar, y por eso lucharon nuestros héroes y mártires, ofrendaron su vida, y hoy nosotros lo llevamos en el corazón y lo recordamos siempre. Sí, la verdad es que hace 40 años, un día como hoy, ¿verdad?, 17 de mayo de 1979, prácticamente la columna Jacinto Hernández fue casi aniquilada por completo, pues. Sobrevivieron unos cuantos ahí, se habla de unos 20, otros dicen que fueron 10, pero la verdad es que hubo sobrevivientes. Aquí en Nueva Guinea pudimos conocer, por ejemplo, en persona al Gato Peña, que dicen que ahora vive por San Carlos. Él fue jefe de batallón en Talolinga en los años 80. En la década de los 80, ¿verdad? Y lo otro importante es que esta columna, yo desde el punto de vista, yo la valoro que fue como el sacrificio, ¿no?,
para desmontar todo el sistema operativo que había en el Pacífico, en el occidente del país, de la Guardia. Aquí el general Somoza movilizó a lo mejor de su guardia, en este caso la EBI, metió todos los recursos y claro, la columna entró en una zona selvática. En la población habían muchos adeptos a Somoza, ¿verdad? Eso permitió de que los fueran ubicando el itinerario exacto donde la columna se iba movilizando, ¿ve? Y eso permitió de que la aniquilaran rápido. Pues estamos hablando de que entró el 4 de mayo, el primer combate que tuvieron en el Chacalín, y a escasos días, ya el 17 como hoy, ya casi la estaban aniquilando toda, pues sobrevivieron unos pocos. Pero es que derramaron su sangre, ¿verdad? Con esa esperanza de ver un día una Nicaragua libre como la que hoy tenemos, aunque nosotros estamos claros, Rubén, que hay gente que puede creer lo contrario, pero en este país hay libertad. O sea, ahora esa sangre que ellos derramaron ahora se ve traducida en todos los programas y proyectos en beneficio a la población más vulnerable, más pobre. Incluso hasta el mes de abril aquí había una condición tremenda en el país, la economía iba creciendo. Los mismos líderes de la derecha lo han confirmado que el país iba por buen rumbo, pero claro, hicieron todo el alboroto, entonces la situación, ¿verdad? Pero se puso difícil y ahora pues estamos en un proceso de restauración. Pedimos a Dios, ¿verdad?, que esto se normalice plenamente, porque ya se ha normalizado, pero se quiere que sea plenamente, y que esos sueños de esta gente que derramó su sangre pues se siga traduciendo en más programas sociales en beneficio para la gente, para el pueblo, ¿verdad? Realmente bastante asombrosa, y realmente nosotros como jóvenes día a día tenemos que ir aprendiendo de este legado, porque tenemos que ir preservándolo, tenemos que cultivar este legado. Realmente al escuchar esta historia yo recordaba muchas veces aquel pensamiento de Sandino que decía: nosotros iremos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte, si morimos no importa, otros nos seguirán. Y eso es lo que pasa, ellos murieron durante esta gesta heroica, pero seguimos combatiendo. El Frente Sandinista hoy en día sigue combatiendo, y sigue combatiendo contra el mayor enemigo, y el mayor enemigo es la pobreza. Seguimos trabajando y seguimos empujando como jóvenes el día a día, restituyendo los derechos de nuestros compañeros y de nuestros jóvenes, recreándonos sanamente.